A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema de disoluciones de líquidos miscibles. El ejemplo dice lo siguiente: una disolución ideal de acetona y tolueno hierve a 80 grados centígrados, siendo la composición en la fase vapor de 65,90% en peso de acetona. A esa temperatura, las presiones de vapor de ambas sustancias son de 1610 milímetros de mercurio y de 290 milímetros de mercurio respectivamente. Si el vapor se condensa, determinar la presión total de la mezcla y la composición de la nueva fase vapor. Como datos nos indican el peso molecular de la acetona, que es de 58 UMAS, unidades de masa atómica, y el peso molecular del tolueno, 92 unidades de masa atómica. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Primero, ilustremos la situación que se presenta. Tenemos entonces una disolución ideal de acetona y tolueno, la cual se hace hervir a 80 grados centígrados. Por tanto, inicialmente estamos calentando una mezcla de acetona y tolueno. Vamos a decir que la letra A simboliza la acetona y la letra T simboliza el tolueno. Por tanto, cuando estamos calentando tenemos entonces una mezcla acetona más tolueno, la cual se pone a hervir a 80 grados centígrados, y nos dicen que la composición en la fase vapor es de 65,90% en peso de acetona. Nos dicen entonces que se separa el vapor, que está constituido entonces por acetona en fase vapor y tolueno en fase vapor. Llevamos entonces este vapor a enfriamiento y posteriormente lo vamos a condensar, es decir, vamos a hacer que toda la acetona y el tolueno que venían en la fase vapor se condensen. Por tanto, si inicialmente teníamos en esta fase vapor una composición Y sub A y Y sub T, cuando lleguemos a condensar ese vapor, la composición en la fase líquida de la acetona va a ser igual a la composición en la fase vapor con que venía. Lo mismo, la fracción molar o composición del tolueno en el líquido cuando se condensa el vapor va a ser igual entonces a la composición que tenía el tolueno en esa fase vapor, y posteriormente vamos a obtener entonces una nueva composición en la fase vapor tanto para la acetona como para el tolueno, que es una de las incógnitas del problema: determinar la composición en la nueva fase vapor. Asimismo, calcular la presión total de la mezcla, es decir, el valor de la presión total obtenido luego de que se alcance el equilibrio, y esta presión total va a ser igual, recordemos, a la suma de las presiones parciales, tanto del tolueno como de la acetona, en el segundo equilibrio que se alcanza. Luego de analizar entonces el proceso que se lleva a cabo, vamos entonces a determinar los valores que nos solicitan en el enunciado. Empecemos entonces la resolución numérica del presente ejemplo. Tenemos entonces que nos indican la composición en la fase vapor de la acetona, es decir, el porcentaje de la acetona en la fase vapor inicial es del 65,90% en porcentaje en peso. Por tanto, para una composición del 100%, tenemos entonces que el porcentaje de tolueno en la fase vapor es igual a 100% menos el porcentaje en la fase vapor de la acetona. Esta expresión lo tenemos ya que estamos considerando que la composición total en porcentaje es igual al 100%, por tanto es igual a la suma del porcentaje en peso de la acetona en la fase vapor más el porcentaje en peso del tolueno en la fase vapor. Reemplazando entonces en esta expresión tenemos 100% menos 65,90%, lo que nos da el presente valor respecto del porcentaje en peso del tolueno en la fase vapor inicial, de 34,1% en peso. También nos indican las presiones de vapor de ambas sustancias cuando se encuentran puras, es decir, nos indican la presión parcial de la acetona cuando se encuentra pura, que es igual a 1610 milímetros de mercurio. De modo similar nos indican la presión de vapor del tolueno cuando se encuentra puro, que es de 290 milímetros de mercurio. Ambos valores para una temperatura de 80 grados centígrados, que es a la cual hierve la mezcla o disolución ideal de acetona y tolueno. También nos indican el peso molecular de ambos componentes. Como incógnitas tenemos entonces la presión total, luego de que se obtiene
la segunda mezcla en equilibrio líquido-vapor y las composiciones de la nueva fase vapor, tal y como lo describimos en el gráfico anterior. Observemos que los datos que nos dan son en porcentaje en peso, pero de la fase vapor. Por tanto, primero debemos determinar los valores relativos de las cantidades de ambos componentes en la fase vapor. Vamos primero a establecer una base de cálculo. Vamos a considerar que tenemos 100 gramos de mezcla gaseosa, lo cual representamos como W sub T', es decir, W total, que es igual a 100 gramos. ¿Por qué consideramos 100 gramos de mezcla gaseosa? No conocemos cuánto hay ni en la fase líquida ni en la fase vapor. Conocemos las composiciones en porcentaje en peso, por tanto tenemos la posibilidad de definir una base de cálculo. Podríamos, en lugar de tomar 100, podríamos tomar también 200 gramos, 500, cualquier valor que consideremos. Lo importante es que los resultados sean coherentes de acuerdo con las suposiciones dadas, es decir, que las composiciones en la fase vapor y en la fase líquida no se vean alteradas por las proporciones relativas de las cantidades que se asuman para la mezcla total gaseosa. Por ejemplo, si tomamos una base de cálculo de 100 gramos de mezcla gaseosa, podemos decir lo siguiente: de acuerdo con la definición de porcentaje en peso, en este caso el porcentaje en peso de la acetona en la fase vapor va a ser igual a la cantidad en gramos de acetona en la fase vapor sobre la cantidad en gramos totales en la fase vapor por 100%. De esa expresión despejamos la variable gramos de acetona en fase vapor, que es igual entonces a el porcentaje en peso de la acetona en la fase vapor por la cantidad en gramos totales en la fase vapor sobre 100%. Conocemos el porcentaje en peso en la fase vapor de acetona, que es de 65,90% por 100 gramos sobre 100%. Cancelamos las unidades de porcentaje y obtenemos que el valor en gramos de acetona en la fase vapor inicial es de 65,90 gramos de acetona. Ahora vamos a determinar la cantidad en gramos del tolueno en la fase vapor. Para ello decimos que la cantidad total de la mezcla es igual a la suma de las cantidades básicas tanto de acetona como de tolueno en la fase vapor. Por favor, no confundir W sub T minúscula, que se refiere a la cantidad total de la mezcla, con W sub T mayúscula, que se refiere a la cantidad relativa de tolueno. De esa expresión entonces despejamos la variable W sub T mayúscula prima. Debemos tener presente que con esta prima estamos indicando cantidades relativas en la fase vapor. Esto es igual entonces a la cantidad total másica en la fase vapor menos la cantidad másica de la acetona, igual a 100 gramos menos 65,90 gramos, lo que nos da entonces una cantidad másica de tolueno igual a 34,1 gramos de tolueno en la fase vapor. Con esas cantidades básicas determinemos ahora las moles relativas de cada uno de los componentes en la fase vapor inicial, es decir, en el momento en que separamos el vapor y en el momento justo antes de enfriarlo o condensarlo totalmente. Para ello determinamos entonces las moles de acetona en la fase vapor, que indicamos con una prima, igual a la cantidad másica de la acetona en la fase vapor sobre el peso molecular de la acetona. Reemplazando valores, esto es igual a 65,90 gramos de A sobre 58 gramos de A sobre mol de A. Cancelamos entonces gramos de A y obtenemos que las moles de A en la fase gaseosa son iguales a 1,14 moles de A. De modo similar determinamos las moles de tolueno en la fase vapor, que son iguales a la cantidad en gramos de tolueno en la fase vapor sobre el peso molecular del tolueno. Esto es igual entonces a 34,1 gramos de tolueno sobre 92 gramos de tolueno por mol de tolueno. Cancelamos los gramos de tolueno y obtenemos entonces que las moles de tolueno N sub T mayúscula prima en la fase vapor son iguales a 0,37 moles de tolueno. Determinemos ahora las moles totales presentes en la fase vapor, N sub T minúscula prima, que es igual entonces a la suma de las moles de la acetona en la fase vapor más las moles de tolueno en la fase vapor, igual a 1,14 más 0,37, lo que nos da el siguiente valor,
de 1,51 moles totales en la fase de vapor número 1. Con esto entonces podemos determinar las composiciones en fracciones molares de la primera fase de vapor, que es la que se obtiene antes de la condensación total. Determinemos entonces las fracciones molares en la fase de vapor. Empecemos determinando la fracción molar de la acetona, que esta es igual entonces a las moles de acetona en la fase de vapor sobre las moles totales del vapor. Recordemos que estamos considerando el primer vapor. Esto es igual a 1,14 sobre 1,51, lo que nos da el siguiente valor. Fracción molar de acetona en el primer vapor igual a 0,755. De modo similar, determinemos la fracción molar en la fase de vapor para el tolueno, que es igual a las moles de tolueno en la primera fase de vapor sobre las moles totales en el primer vapor, igual entonces a 0,37 sobre 1,51. Y eso nos da que la fracción molar de tolueno en el primer vapor es igual a 0,245. Como todo el vapor se condensa, tenemos entonces que la fracción molar en la fase líquida de la acetona en el nuevo líquido obtenido es igual a la fracción molar de la acetona en la fase de vapor anteriormente obtenida, que es igual a 0,755. ¿Por qué se considera que son iguales? Porque todo este vapor que teníamos, que consistía en acetona y tolueno, se condensa totalmente y la proporción o composición relativa no va a variar. De modo similar entonces la fracción molar del tolueno en la nueva fase líquida obtenida es igual a la fracción molar del tolueno en el primer vapor, igual a 0,245. Es decir, el hecho de que cambie todo totalmente de fase no implica un cambio en la composición relativa de los componentes. Ahora vamos a determinar la presión total de la disolución, que vamos a determinar mediante la ley de Dalton, pero para ello primero debemos determinar las presiones parciales de ambos componentes. Para ello hacemos uso de la ley de Raoult o ley de Raoult, que para el caso de la acetona es la siguiente: la presión parcial de la acetona en la segunda disolución es igual a la fracción molar en la fase líquida de la acetona en la disolución número 2 por la presión de vapor de la acetona cuando se encuentra pura, y eso es igual a 0,755, que multiplica el valor de 1610 milímetros de mercurio, dato dado en el enunciado del presente ejemplo. Y esto nos da entonces una presión parcial de la acetona en la segunda disolución igual a 1215,55 milímetros de mercurio. De modo similar, determinemos la presión parcial del tolueno en la segunda disolución igual a su fracción molar en la segunda disolución por la presión parcial del tolueno en su estado puro. Reemplazando valores, tenemos entonces que la presión parcial del tolueno en la segunda disolución es igual a 71,05 milímetros de mercurio. Luego entonces la presión total determinada mediante la ley de Dalton, P sub T minúscula en la segunda disolución, es igual entonces a la suma de las presiones parciales de ambos componentes en la segunda disolución, igual a 1215,55 más 71,05 en unidades de milímetros de mercurio, lo que nos da una presión total en la segunda disolución igual a 1286,6 milímetros de mercurio, con lo que hemos resuelto una de las incógnitas del presente ejemplo. Ahora vamos a determinar las composiciones en la nueva fase de vapor, ya que recordemos que esos valores obtenidos eran para la primera fase de vapor, pero tenemos que determinar las composiciones en la segunda fase de vapor, tanto para la acetona como para el tolueno. Para ello entonces hacemos nuevamente uso de la ley de Dalton, en este caso para las presiones parciales. Tenemos que la presión parcial de la acetona en la segunda disolución es igual a su composición o fracción molar en la fase de vapor de la segunda disolución por la presión total de la disolución número 2. Despejamos entonces la variable de interés, es decir, la fracción molar de la acetona en el segundo vapor, que es igual a la presión parcial de la acetona sobre la presión total. Reemplazando valores tenemos que eso es igual a 1215,55 milímetros de mercurio sobre
la presión total 2, que es de 1286,6 milímetros de mercurio. Cancelamos las unidades de milímetros de mercurio y obtenemos entonces que la fracción molar de la acetona en el segundo vapor es igual a 0,945. De modo similar, determinamos la fracción molar del tolueno en el segundo vapor, P sub T mayúscula 2, que es igual a la fracción molar del tolueno en el segundo vapor por la presión total número 2. Esto nos da entonces la fracción molar del tolueno en el segundo vapor igual a la presión parcial del tolueno sobre la presión total. Y esto es igual a 71,05 sobre 1286,6 milímetros de mercurio sobre milímetros de mercurio, los cuales cancelamos para obtener la fracción molar en la nueva fase vapor del tolueno, es decir, Y sub T mayúscula 2 igual a 0,055. Observemos que si sumamos ambos valores obtenidos, es decir, la fracción molar para la acetona y para el tolueno, en la nueva fase vapor obtendremos el valor de la unidad, es decir, el valor de 1. De este modo, hemos resuelto entonces el presente ejemplo referente a las disoluciones de líquidos miscibles.